Buenos días con todos, chicos. Vamos a comenzar el tema de electromagnetismo, segunda parte, lo que es la fuerza magnética. Bien, chicos, la fuerza magnética. Ya habíamos visto la relación que había entre electricidad, la intensidad de corriente y también lo que genera su campo magnético, ¿verdad? Están relacionados una con otra. Entonces vamos a resolver acá algunos ejercicios donde podamos hallar, en este caso, la fuerza magnética con estos valores, con lo que ya hemos visto. Y resolviendo este problema nos vamos a dar todas las características que tiene. Vamos a leer acá, dice una partícula cargada con más 5 coulomb. Entonces vamos a dibujar esa partícula por aquí. Una partícula que está por aquí tiene una carga de más 5 coulomb. Recordemos que cada vez en temas de electricidad, en temas de electrostática, siempre es bueno colocar todo y el signo. En este caso tenemos coulomb, ¿no? Si nos hubiera dado el problema en micro coulomb, ya sabemos el procedimiento que tenemos que hacer. Dice que va a ingresar un campo magnético de intensidad 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Acá hay un dato, ¿no? Recordemos que cada vez que veamos la T, significa Tesla y hace alusión a la intensidad del campo magnético, ¿no? Que lo hemos visto como la B. Muy bien. Entonces vamos a graficar ese campo magnético por aquí. Vamos a graficarlo por aquí, de color azul. Como no nos especifica nada del problema, yo voy a asumir una dirección. Va a haber un campo magnético que va a afectar a esta carga, ¿no? A esta carga. Recordemos que nosotros habíamos visto cómo generaba, ¿no? Cómo generaba un cable, cómo puede generar un campo magnético, pero ahora vamos a ver este campo magnético de color azul, cómo influye en una carga. Porque recordemos que el proceso puede ser inverso, ¿no? El campo magnético que lo ven acá de color azul también va a generar ¿qué cosa? La corriente eléctrica. Y si nosotros tenemos una carga, para que produzca la corriente eléctrica, esta carga tiene que estar en movimiento. Entonces, para que haya movimiento debe ser afectado por algún parámetro, ¿no? En este caso va a ser el campo magnético. Este campo magnético le va a hacer comunicar a esta carga una pequeña fuerza llamada fuerza magnética, y esto es lo que le va a permitir a la carga moverse, ¿no? Moverse y así generar la corriente eléctrica, lo que ustedes han visto en la clase pasada. Muy bien. Entonces ya colocamos por acá el campo magnético, que según dato del problema es 4 por 10 a la menos 3. Las unidades están correctas porque está en Tesla. Y dice que esta carga tiene una velocidad de 2 por 10 a la cuarta metros por segundo. Y la velocidad forma un ángulo de 30 grados con el vector de inducción magnética. Calcule la fuerza magnética en Newton. Muy bien. Entonces vamos a graficar lo que es esa velocidad. El dato importante que tienes que resaltar acá, que tienen que resaltar, es el ángulo que va a formar. Si tenemos que la inducción magnética tiene este sentido, y yo quiero formar un ángulo, en este caso de 30, lo voy a colocar de la siguiente manera, ¿correcto? Lo coloco aquí para que acá me forme el ángulo de 30, que es justo lo que me pide el problema. Y ahí está graficada tu velocidad, ¿no? La velocidad que va a tener esa partícula, que es 2 multiplicado por 10 a la menos 4. Muy bien. Ahora, acá hay una particularidad. Hay una particularidad. El campo magnético va a influenciar sobre una partícula siempre y cuando no tengan la misma dirección. Porque nosotros ya hemos visto en temas de vectores, tanto el año pasado como este año, que si ustedes descomponen esta velocidad que tiene una inclinación de 30, va a tener una componente en el eje Y va a tener otra componente en el eje de las X, ¿verdad? ¿Cuál de ellas no generaría una fuerza o una interacción? ¿La componente en X o la componente en Y? Y. Vamos a admitir a su compañera. Sería, X. chicos, la componente que tenga la misma dirección. Entonces, la que no va a generar ninguna interacción va a ser la componente en X, porque tiene la misma dirección, en este caso, del campo magnético. Entonces, la única que va a generar, en este caso, va a generar una interacción es la componente que está en el eje Y. Muy bien. ¿Existe una fórmula para hallar la fuerza magnética? Claro que sí. La fórmula es
valor absoluto de la carga multiplicada por la velocidad y en este caso multiplicado por el seno del ángulo. Este ángulo va a ser siempre la inclinación, ¿no? En este caso la inclinación inicial es 30. Pero ya les había mencionado que siempre es importante saber de dónde vienen esas fórmulas, ¿correcto? Y esta fórmula, este seno de 30, viene porque tú solamente vas a poder usar la componente en el eje Y. ¿Mm? Recordemos que esa componente es la única que vamos a usar. Y si te das cuenta, si yo tengo acá la hipotenusa, que es 2 por 10 a la menos 4, y quiero el cateto opuesto, en trigonometría nosotros usamos el seno. Entonces este seno solamente te explica que tú vas a usar la componente en el eje Y no la componente en el eje X. Porque si tú pudieras usar tal cual los valores, no existiría el seno. Entonces el seno solamente explica eso. La carga, la vamos a colocar por aquí, la carga es 5 coulomb, colocamos 5 coulomb, está en las unidades correctas. Si hubiese estado en micro coulomb, ya sabes que micro lo vas a cambiar por 10 elevado a la menos 6. Pero en este caso está en coulomb. La velocidad debe estar en metros por segundo, correcto, la velocidad también está en metros por segundo, por lo tanto sería 2 multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Y el seno de 30? ¿Cuánto es el seno de 30? ¿No sería por 10 a la cuarta? A ver. ¿Un medio? Acá falta un valorcito más acá. Es multiplicado acá antes del seno, vamos a multiplicarlo por el campo magnético también. Campo magnético por el seno del ángulo. Y acá viene ya lo que es el seno de 30. Todos estos parámetros tienen que estar incluidos ahí. Ahora, si reemplazamos todos esos valores, solamente sería reemplazar, ya que el detalle del ejercicio solamente es reconocer cuál es el ángulo y por qué se utiliza ese ángulo. La velocidad entonces acá sería 2 multiplicado por 10 elevado a la cuarta. Tu campo magnético es el que está aquí, es 4 por 10 a la menos 3. Y el ángulo de 30, pues es un medio. Entonces colocamos aquí multiplicado por un medio. Bueno, este 2 se puede ir con el 2 que está acá arriba. Y me quedaría 5 por 4, 20, ¿no? Te quedaría 20. ¿Multiplicado por cuánto? Por 10. Y arriba los exponentes tenemos 4 y menos 3 te da 1, ¿no? Entonces la respuesta correcta va a ser 200. Ojo a las unidades, ¿no? Si estamos hablando de fuerza, así sea magnética o así sea eléctrica, en el sistema internacional siempre va a ser los newton. ¿No? Entonces recordemos la fórmula, importante solamente tener en cuenta la fórmula aquí, que es carga, velocidad, la inducción, multiplicada por el seno del ángulo, ¿no? La inclinación que está formando tanto la velocidad, ojo, la inclinación de la velocidad con el campo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta aquí? Antes de poder pasar al siguiente problema. Profe, y si la carga es negativa, no afecta en nada, ¿no? No, no afecta en nada. La carga es negativa, no afecta en nada porque acá tenemos valor absoluto. ¿Bien? Valor Y absoluto. estas rayitas, azules, ¿irían para el otro lado por la carga negativa o no? No, porque el campo magnético siempre te lo van a expresar. Te va a venir en un gráfico y si no te viene en un gráfico, tú lo asumes que va por defecto hacia el lado derecho. Si la Ah, carga es negativa, no se copia con todo y signo. no, por eso acá aparece el valor absoluto que es colocarlo solamente el signo positivo, ¿no? Sin ver si es positivo o Ah, ver si es vale, ok. negativo. ¿Bien? Porque recordemos que acá la fuerza la vamos a tomar de manera vectorial, y eso lo vamos a ver la siguiente clase aplicando una regla. Y ahí vamos a ver la dirección. Entonces recordemos que cuando nosotros analizamos una medida y le ponemos un vector, una dirección, no es necesario conocer el signo, solamente interpretar hacia dónde va. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna otra duda, pregunta aquí? Cuando es negativo, así menos 30, este,
Me sale el resultado así, ponte que menos tanto, profesor. Ah, ya, bueno, ya. El problema del PDF, bueno, ahí solamente tendrías que tomar 30, ¿no? Si te sale, si es menos 30 coulomb, solamente 30, porque en la fórmula aparece valor absoluto, que siempre O sea, el es negativo lo ignoro. positivo, siempre positivo. A ver, Ya. lo ignoro entonces. Ok, Ya. ok. Win, siguiente problema, ahí se determina el módulo de la fuerza magnética, y en este caso ya nos dan un ángulo, ya tenemos la intensidad de corriente, pero la diferencia, chicos, es que acá la fuerza magnética ya no va a ser para una carga puntual, como ven acá, tenemos acá la carga, esta vez va a ser para un conductor, un cable. Y ahí la fórmula va a cambiar, claro que sí, va a ser fuerza magnética, va a ser igual a la intensidad, multiplicada por la corriente y finalmente la longitud. Ojo que es la longitud de este pequeño cable, ¿no? Y solamente lo vas a ver de manera geométrica, siempre te van a dar los parámetros por ahí, si se dan cuenta. Ahora bien, ¿qué componente funciona o altera en este campo? Ya les había mencionado, ¿qué componente es la única que altera el campo? ¿Alguien me puede decir ahí? Ah, la que no sigue el conducto. Claro, la que no debe estar en la misma dirección de la Ajá. intensidad, ¿correcto? Entonces, para hacer eso, para completar esa parte, solamente tenemos que colocar acá, multiplicado por el seno del ángulo. Recordemos que este seno del ángulo solamente interviene, ¿por qué? Porque yo voy a usar la componente en el eje Y, ¿correcto? Y no la que está en el eje X. ¿Y por qué no usamos la componente que está en el eje X? Porque va a tener la misma dirección que la intensidad de campo magnético. Por lo tanto, solamente se utiliza la componente en Y. ¿Y cómo logramos la componente en Y de manera práctica? Multiplicando por el seno del ángulo. Y este ángulo debe ser, ¿entre qué valores? Bueno, debe ser el ángulo que forma la velocidad con la intensidad de campo magnético. Profesor, pero la velocidad acá no me aparece. Claro, no te aparece, pero aparece la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es el flujo de electrones, ¿no? Significa que todos los electrones se están moviendo en esa dirección con una determinada velocidad. Entonces, ¿qué ángulo están formando? Bueno, acá está la velocidad y el campo magnético tiene el eje X, ¿verdad? Entonces, el ángulo que está formando por aquí es 37. De esa manera lo vas a determinar. Y el resto sería reemplazar, ¿no? Vamos a colocar acá fuerza magnética, va a ser igual a la intensidad de campo magnético, que lo tenemos por aquí, está en Tesla, correcto, es 6. La corriente generalmente está dentro del conductor, acá lo tenemos, es 50 amperios. Sus unidades deben ser en amperios, si está en microamperios, ya saben qué hacer. La longitud debe estar en metros. Acá hay que tener mucho cuidado. Bueno, la longitud la podemos hallar de manera directa, ¿no? Ya que es un triángulo conocido, mira. Si L es 3, el de acá va a ser 4 centímetros y la Pero hipotenusa es lo que me va a importar, va a ser 5. 5 centímetros. Pero ya te había mencionado que si tú quieres pasar de centímetro a metro, ¿por cuánto lo multiplicas? ¿Por 10 a la cuánta? A la Menos 3. menos 3. 7. Ah, bueno. Menos A la 3. menos 2. Cada vez que Ay, tengamos en Ajá, centímetros, menos siempre 3. lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 2. Y acá vamos a colocar el seno de 37, ¿correcto? Seno de 37. Y recordemos que, ¿de dónde sacamos el valor de 37? Por Bueno, eso es el era. ángulo que forma la velocidad con el valor de B, ¿no? El valor del campo magnético. Y si no te aparece la velocidad, puede ser la intensidad de corriente, ¿correcto? Y acá ya sería reemplazar los valores. Mira, por acá sería, a ver, 300. ¿cuánto sería acá? Acá nos da 300, ¿no? 300 multiplicado por 5, ¿cuánto nos da? 1500. Siguiente. 500. Y al otro lado tenemos 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. ¿Y cuánto es el seno de 37? 3 sobre 5. 3 medios. 3 Sobre quintos, 5. ¿correcto? 3 quintos. Y acá ya podemos simplificar, ¿no? Quinta de 5, 1, quinta de
1500, 300. 300. 300 al final multiplicado por el 3 que está quedando al último, por este 3, ¿sería cuánto? 900. Sería 9, No, 900, ¿correcto? Multiplicado por 10 Sí. a la menos 2. Lo puedo dejar de esta manera si mis alternativas están ahí, o también recordemos que 10 a la menos 2 significa que yo voy a Por correr cuántos 10 espacios elevado a hacia el la lado 2. izquierdo. Voy a correr También puede 2 ser por 10 espacios, miren. Si yo veo elevado a acá la 2. el exponente negativo, significa que yo acá voy a correr una cantidad de espacios hacia el lado izquierdo, pero acá dice 2, entonces voy a correr 2 espacios. Y ahí iría la coma, por lo tanto tu respuesta sería 9, ¿no? En el caso de que no haya alternativas con exponentes negativos. Y recordemos la unidad, ¿no? Si estamos hablando de fuerza, la unidad va a ser el Newton. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta aquí? ¿No? Cuando No. eran miliamperios, se multiplicaba por 10 a la menos 7. Cuando veías en miliamperios, la palabra M, la palabra mili, significa menos 3. Eso sí es correcto. Lo vas a Ah, multiplicar ya. por 10 a la menos 3. Si es micro, ya sabes que lo vas a multiplicar por 10 a la menos 6. Y si tú lo tienes en centímetros y lo quieres pasar a metros, pues sería por 10 a la menos 2 lo que vas a multiplicar. Y ya estaría pues en metros, ¿no? Importante tener en cuenta estas unidades. Muy bien. Siguiente ejercicio acá dice, la figura muestra un conductor recto, que es el cablecito que está inclinado, que está echadito por aquí. Tiene 2 metros, o sea, vamos a colocarle que su longitud es 2 metros. Correcto, 2 metros. Sobre la cual circula una corriente eléctrica de 0,2 amperios. Sus unidades están correctas, ¿no? Entonces colocamos por acá que es 0,2 amperios. Profesor, pero si no me aparece la velocidad, bueno, tú sabes que la velocidad va a tener la misma dirección que la corriente eléctrica, porque hacia esa dirección se están moviendo, ¿qué cosa? Los electrones. Así que si no aparece la velocidad, va a tener la misma dirección de la intensidad de corriente. Sigamos leyendo, dice, si el campo magnético externo tiene un módulo de 50 teslas. Acá está, vamos a colocar acá 50 teslas. Calcule el módulo de la fuerza magnética sobre el conductor. ¿Bien? Te pide entonces el módulo de la fuerza magnética. Entonces vamos a aplicar acá fuerza magnética. Pero existen dos fórmulas, ¿verdad? Entonces lo primero que tú tienes que identificar es si lo que está afectando el campo es una partícula, colocamos esta fórmula que es QBB por el seno del ángulo. Pero si el campo magnético está afectando a un conductor, en este caso un cable, vas a aplicar esta fórmula, ¿no? Bil por el seno del ángulo, si es que existe inclinación. Entonces, como acá es un conductor, es un cablecito, vamos a aplicar la segunda, ¿no? Que es intensidad de campo magnético por la corriente, por la longitud, pero en este caso vamos a colocar también el seno del ángulo, ¿ok? Seno del ángulo, y hay que recordar que el ángulo es el que forma la velocidad o la intensidad de corriente. ¿Con qué valores, chicos? Con el campo. Este va a ser el ángulo que tú me vas a colocar ahí. ¿Ya? Ahora sí vamos a reemplazar los valores porque solamente es reemplazar. ¿Cuánto vale el campo? El campo acá vale 50, ¿correcto? ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? Vale 0,2. Lo puedo pasar 0,2. a fracción. Me conviene pasarlo a fracción, que sería un 2 sobre 10, para poder simplificarlo. La longitud, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la longitud en el problema? 2. Correcto, vale 2 en metros, está correcto. ¿Qué ángulo sería, chicos? ¿Qué ángulo sería? ¿0? 90. 90. 37. Sería 90. El seno de 90. Profesor, pero ¿por qué sale 90 si usted me ha dicho que va a ser el ángulo que forma la intensidad de corriente o la velocidad con el campo magnético? Yo acá veo que no hay ningún ángulo, sería 0, claro. Pero te había indicado que esta simbología de campo magnético, ¿qué significa? Que el campo va a ser entrante, van a haber líneas entrantes. Entonces, mira, yo lo voy a colocar el gráfico en 3D, si se puede, vamos a ver colocar el gráfico así, de manera inclinada para poder observar. Este es el cablecito que está ahí, ¿correcto? Este es el cablecito que está ahí.
Y esos puntitos que ven ahí, significa que el cable, perdón, que la intensidad de campo magnético está entrando, está entrando, está entrando. Lo estamos viendo de una vista superior, ¿no? Estamos viendo está entrando. Entonces nosotros estamos observando desde esta posición. Estamos viendo el cable que aparentemente no está formando ningún ángulo, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el correcto ángulo? Acá está. 90 grados. Nosotros lo estamos viendo de manera acá directa, de frente, ¿no? Si nosotros vemos de frente, no lo vemos, pero si lo vemos en esta forma, ahí sí vemos que el ángulo que está formando tu intensidad de campo magnético con la velocidad o intensidad de corriente va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Entonces, esa sería la demostración, o por regla práctica, cada vez que vean este puntito, o también el otro puntito que es este X, que significa que las líneas ya no van a ser entrantes sino salientes, vas a aplicar que el seno va a ser 90, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, acá las únicas simbologías son el puntito o también el X, cualquiera de esas dos. Ahora sí vamos a reemplazar los valores, ¿no? ¿Podemos simplificar un 0 con un 0? Claro que sí. Te queda acá 5 por 4, 20, ¿no? 20. Y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, tendrías acá lo que es 20 newton. A ver, una corrección aquí. ¿El puntito significaba saliente o entrante? Entrante. Saliente. Saliente. Si hay una pequeña corrección. El punto es saliente y la X es entrante. Entonces nuestro observador realmente nosotros estaríamos de esta posición. Porque nosotros estamos viendo que los puntitos están saliendo, están entrando hacia nuestra vista. Aquí estaríamos nosotros en el observador A. ¿Correcto? Esto es muy importante, pero si se dan cuenta, tanto sea saliente o entrante, el ángulo siempre va a ser 90 grados. Así que ahí no hay problema. Pero siempre es bueno recordar cuál es saliente y cuál es entrante. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? No. El seno de 90 no se coloca, ¿no, profesor? Sí. El seno de 90 es 1, por eso coloqué el valor acá. 1. No afecta en nada, si te das Ah, cuenta. No afecta en nada. Ahora, si el seno fuese ceros, ¿cuánto es el seno de 0, chicos? El seno de 0 es 0. Y esa es la demostración de por qué un cable, si yo lo coloco acá, su dirección de corriente está aquí, y el campo magnético tiene la misma dirección. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que cuando el campo magnético y la corriente eléctrica o la velocidad forman un ángulo de 0, no va a haber ninguna interacción? ¿Se acuerdan? Es por esto, ¿no? Es porque el seno de 0 es 0. Por eso no altera en nada, si se dan cuenta. Esa es la demostración de por qué si tienen la misma dirección no van a generar ninguna interacción porque el seno de 0 es 0. ¿Vean? Vamos a ver entonces el siguiente problema. Dice acá, determine el módulo de la fuerza magnética en Newton. Chicos, pero acá estamos viendo un campo saliente, ¿verdad? Entonces, de manera práctica, ¿cuánto va a ser el seno? ¿El seno de qué ángulo va a ser, chicos? ¿Seno de qué ángulo va a ser, Casey? 90. Seno de 90. Entonces ya tenemos parte de nuestro ejercicio resuelto y ya sabemos que el seno de 90 es 1. Ojo, vemos que todos ellos no forman ningún ángulo de inclinación ni nada, ¿no? Son rectos. Le voy a enseñar un pequeño método. Si nosotros vemos varios cables y yo los puedo reemplazar por uno solo, lo podemos reemplazar. Y si se dan cuenta, vemos un ángulo de 90 y vemos medidas de 3 y 4, que es un triángulo conocido, ¿correcto? Es un triángulo conocido. Entonces 37 podemos y solamente, 53. claro, podemos reemplazarlo por un solo cable que tenga las mismas características. ¿De qué manera, chicos? Bueno, si la corriente eléctrica está ingresando por aquí y está saliendo, entonces vamos a asumir que va a tener esta dirección. Ahí va a tener esta corriente. Va a recorrer a lo largo. Y lo único que está cambiando es que ustedes me dicen que la longitud ahora va a ser 5 centímetros por teorema de Pitágoras o porque el triángulo es muy conocido, ¿no? Él es 53 grados y el otro es 37. Ahora, nos piden la fuerza magnética y recordemos que la fuerza magnética lo puedes usar para una carga
que es QVB por el seno del ángulo, o para un conductor, que es BIL por el seno del ángulo. En este caso, como sigue siendo un conductor, seguimos con BIL. Y también por el seno del ángulo, ¿no? En este caso, seno de 90 lo vamos a colocar de frente. ¿Por qué ha dicho el profesor seno de 90? Porque el campo es saliente, ¿no? Tanto entrante o saliente, vamos a colocar de frente 90 grados. ¿Cuánto vale entonces el campo? ¿Cuánto vale el valor de la inducción? Aquí, 5, 5, ¿no? 5. 4, Lo van a ver del lado superior. Sí. La unos intensidad de 5, corriente 5. está en... ¿Dónde está? 4. 4, no está cerca del 4 conductor. amperios. Está en amperios, lo mantengo. Pero la longitud está en metros. metros, correcto. Entonces colocamos metros y el seno del ángulo es 1. ¿Cuánto me sale aquí? 100, si no me equivoco. Claro, 100. Y la unidad de Sí, fuerza sí, es sale 100. kilómetros. Entonces, de manera directa, si ustedes ya saben que ves campo entrante o saliente, el seno va a ser 1. ¿Correcto? Profesor, pero ¿por qué no utilizó la inclinación? Mira, si la inclinación está aquí, si la inclinación está de este lado, y si tú lo ves en un plano en 3D, te das cuenta que el campo magnético va a ser ahora saliente, ¿correcto? Va a ser saliente. Sin embargo, como esto está inclinado, sigue siendo 90 grados. Sigue siendo 90 grados. ¿Correcto? Sigue siendo 90 grados. Último ejercicio, dice acá, una bobina de 500 espiras es sacada en 2 segundos, en un lugar donde el flujo magnético era, muy bien, 31 por 10 a la menos 2 Weber, y otro donde es 1 por 10 a la menos 2 Weber. Calcule el voltaje inducido en la bobina. Muy bien. Primero, la cantidad de espiras se denomina por la letra N mayúscula, dice que va a ser 500. El tiempo, también nos brinda por ahí, el tiempo va a ser 2 segundos y nos brinda un flujo. El flujo significa las líneas de acción del campo magnético que están ingresando a un determinado objeto. Por ejemplo, todos estos puntitos, mira, si existe una mayor cantidad de líneas de puntos que están ingresando a un determinado conductor, significa que va a tener un mayor flujo, un mayor flujo. Ese es el significado de flujo magnético. Vamos a colocar el flujo 1, porque dice que va a ser cambiado, ¿no? Va a ser cambiado a dos campos, donde va a tener un flujo 1 y un flujo 2. El flujo 1 inicial es 31. 31 multiplicado por 10 a la menos 2. Y acá el flujo que está por acá es 1 por 10 a la menos 2. Nos están pidiendo el voltaje. Muy bien, el voltaje. Y para esto vamos a aplicar la fórmula de Faraday, que es la siguiente, que podemos hallar el voltaje inducido a través de la cantidad de esferas multiplicado por el flujo, por la variación del flujo, dividido entre la variación del tiempo. ¿Cuánto sale ahí? Voy a colocar un puntito aquí donde sale ese valor. ¿Cuánto sale ahí? Qué valor dijo? Aquí, lo que tienes en la pizarrita. Solamente sería reemplazando. ¿Cómo harías la variación? Primero, ¿qué Lo significaba multiplico. variación? ¿Qué Ese es un significaba este cuadrado, triangulito? profesor. Ese es un triángulo. El ¿Qué 500 significaba por este el... triangulito? Era variación, ¿no? Significa que tú vas a restar ambas cantidades. Ah, Y acá tenemos la variación de flujo. A ver, si yo resto estas cantidades, ¿cuánto me sale? A ver, olvidémonos uno. de 10 a la menos 2 porque es un valor que se repite. Tómalo como si 30. fuera x. 30 cero. menos un x, ¿cuánto sería? 30 veces x, ¿sí o no? Entonces, y ahí estás completando por 10 a la menos 2. Esto lo puedes hacer siempre y cuando haya una parte que se repite, ¿no? Solamente vas a restar los valores que sean diferentes. Miren. Y esto lo mantenemos constante, ¿correcto? Y ya el problema ya estaría resuelto, chicos, porque sería, ¿cuánto es la cantidad de espiras? Menos, acá colocamos 500,
Ojo que no va a importar la manera como tú lo restes, porque acá dice valor absoluto. Significa que siempre lo voy a tomar como una cantidad positiva. Entonces acá colocamos 30 multiplicado por 10 elevado a la menos 2. Variación de tiempo, puede haber, te puede mencionar instantes de tiempo, pero si te mencionan una cantidad fija, exacta acá en este término 2 segundos, colocamos entonces 2 segundos, ¿correcto? Y el resto ya sería operativo, ¿no, chicos? Porque miren, este Sale 10 elevado a 75. la 2 con este 10 a la menos 2 se vuelve 1, ¿correcto? Y acá tenemos mitad de 2 es 1, mitad de 30 es 15, y tendríamos acá menos, ¿cuánto? 75 voltios. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? ¿Por qué No, menos? no, pero ¿por qué Ah, menos? la Ajá. formulita acá está. Siempre vamos a colocar menos al inicio. Menos. ¿Ah, será Menos. menos? Siempre va menos. Acá hay un puntito menos. Siempre va a ser menos al inicio. Pero acá sí voy a utilizar Ay, Vale, vale. ¿correcto? Bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta aquí? ¿Por qué eliminé estos dos ceros con 10 a la menos 2? Bueno, eso es porque ese 500 lo podías expresar como un 10 al cuadrado por un 10 a la menos 2, ¿no? Con este de aquí. Este de aquí, con estos dos ceros, se vuelve esto, y esto ¿cuánto te da? 10 a la 0, que es lo mismo que 1, que es lo mismo que haberlo simplificado. ¿Correcto? Entonces, esa sería la demostración. Y ya los problemas son muy similares a lo que están en su PDF, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Si no tienen otra consulta,